En este segundo video vamos a explicar unos ejemplos de U a la N que les permitirán resolver los ejercicios que tienen que entregar. Es necesario que cada uno de estos expliquemos las fracciones y conversiones de exponentes fraccionarios a radicales y viceversa, porque pretendemos que esto sea de utilidad para todos los estudiantes, respetando sus tiempos y momentos de aprendizaje. Primer ejemplo, calcula la integral de 20x multiplicado por 5x cuadrada más 2 elevado al cubo. En esta integral podemos observar que hay dos funciones. Una que tiene potencia cúbica, que es la que está dentro del paréntesis, que en este caso es 5x cuadrada más 2, y una que tiene potencia lineal, que es 20x. Para poder aplicar la fórmula de la integral de u a la n diferencial de u, primero debemos identificar los elementos de la fórmula. N es la potencia 3. U es todo lo que se encuentra dentro del paréntesis, que es 5x cuadrada más 2. Diferencial de U, si derivamos esta U, entonces veremos que la derivada de esta U es 10x diferencial de x. Aquí lo estamos observando. Pero nosotros podemos ver que la diferencial no está completa porque aquí nos dan 20x, ¿verdad? Nos dan 20x. Por lo tanto, la diferencial que nosotros necesitamos es 10x diferencial de x. Lo que podemos observar es que 10 es la mitad de 20. Entonces, en este caso, para poder completar la integral, tenemos que multiplicar por 2 y dividir entre 2. Si de manera normal nosotros decimos 2 entre 2, esto va a ser igual a 1. Es como si estuviéramos multiplicando por 1. Pero nosotros vamos a multiplicar como lo necesitemos para poder completar la integral. Entonces vamos a multiplicar. 2 va a quedar fuera de la integral, que es este término, y este 2 va a dividir al 20 para que se pueda convertir en 10x. Continuando, tenemos que al aplicar la fórmula de integración de una función, tenemos el 2 que quedó fuera de la integral, que es la constante k, y dentro de la integral queda 5x cuadrada más 2 elevado al cubo, y 20 entre 2 nos va a dar 10x. El resultado va a ser, como dice la fórmula, u a la n más 1 entre n más 1. Recordemos que este 2 es la constante k que nosotros ponemos otra vez dentro, perdón, en el resultado. Este 2 es el mismo que tenemos acá. Aparece en el resultado. Y el 5x cuadrada más 2 se le suma n más 1, sería 3 más 1, dividido entre n más 1, que es 3 más 1. Reduciendo la ecuación, tendríamos 2 que multiplica a 5x cuadrada más 2 elevado a la 4 entre 4. Simplificando este 2 con este 4, porque es una división de fracciones, aquí sería 1/2 como resultado de la simplificación. Entonces aquí tenemos mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Por eso es que nos queda 1/2. Resultado, 5x cuadrada más 2 elevado a la 4 entre 2. En el siguiente ejemplo, tenemos, calcula la integral de 12x cúbica más 6 por 3x a la 4 más 6x más 1. Como pueden ustedes observar, hay dos paréntesis y ambos paréntesis están elevados a la potencia 1. Entonces podrían ustedes preguntar, bueno, y entonces aquí
cuál es el que va a ser u a la n y cuál va a ser la diferencial de u. Sin embargo, observando que dentro de cada paréntesis hay términos, ¿verdad?, que tienen cierta potencia. Por ejemplo, en el primer paréntesis la potencia máxima es 3 y en el segundo paréntesis la potencia máxima es 4. Entonces, como tenemos como potencia máxima 4, esa es la que vamos a usar como U, y donde aparece la potencia cúbica, eso vamos a tratar de que sea la diferencial de U. Entonces, aquí hay un 1, ¿verdad? Aunque no lo veamos, hay un 1, que es n igual con 1. Y tenemos que U va a ser todo este término, 3x a la 4 más 6x más 1. La derivada de 3x a la 4, ¿cuál va a ser? Recordemos, el 4 baja multiplicando y se vuelve 4 por 3, 12, le restamos 1 a la potencia y se vuelve 12x cúbica. Derivada de 6x nos va a dar 6 y la derivada de 1 va a ser 0. Por tanto, la diferencial de u va a ser 12x cúbica más 6 por diferencial de x. Eso es lo que vamos a tener como resultado. Empezamos a observar esta diferencial y vemos, bueno, esta diferencial que necesitamos ya se encuentra aquí. Lo único que hacemos es reescribir los términos y vemos que tenemos u a la n, 3x a la 4 más 6x más 1. Y diferencial de u, 12x cúbica más 6 por diferencial de x. Eso va a ser igual a 3x a la 4 más 6x más 1 elevado a la n más 1 entre n más 1. Entonces, 1 más 1, 2 y 1 más 1, 2, que es el que tenemos acá. Ambos dos. Entonces, resultado, 3x a la 4 más 6, 1 al cuadrado entre 2. Ese sería el resultado en esta integral. Continuando con los ejemplos, tenemos que aparece en la siguiente integral, observamos que hay un término que tiene una función irracional. Pero como vimos en ejemplos anteriores, esta función irracional tenemos que convertirla a exponente para poder aplicar finalmente la fórmula de u a la n. Entonces, como vemos que la raíz es cúbica, el exponente va a ser un tercio. Entonces nos queda x al cuadrado más 1 de x cúbica más 3x menos 5 elevado a la 1/3. La fórmula de u a la n, retomando, la u a la n está multiplicando a la diferencial de u y la posición de este término acá, el 1/3, está dividiendo a la diferencial. Por lo tanto, eso hace que este término x cúbica más 3x menos 5 elevado a la 1/3 tenga que pasar al numerador, y al pasar al numerador tenemos que ponerlo como menos 1/3. Por eso lo vemos ubicado aquí, ya tenemos todo en el numerador. El exponente fraccionario sube como menos 1/3 y los demás términos es x cuadrada más 1 por diferencial de x que ya estaba en el numerador, multiplicando a la diferencial. Identificamos los elementos. N vale menos 1/3, la u va a ser x cúbica más 3x menos 5. Esto va a ser la u. La diferencial de esta u va a ser, diferencial de x cúbica es 3x cuadrada, diferencial de 3x es 3. Por eso la diferencial en este caso es 3x cuadrada más 3 por diferencial de x. Observamos que nosotros tenemos aquí multiplicando a la diferencial, solamente tenemos x cuadrada más 1 por diferencial de x. Y lo que deberíamos de tener es 3x cuadrada más 3. Por lo tanto,
tenemos que multiplicar por 3 para que aquí pueda quedar 3x cuadrada más 3. Pero el multiplicar por 3 tendríamos que también dividir entre 3 para que finalmente fuera como si multiplicáramos por 1. O sea, no estamos modificando en nada a la integral. Ahora, en el siguiente paso, como siempre hacemos, las constantes que no necesitamos a la integral salen de la integral. Entonces, este 3 que está en esta posición dividiendo, va a salir dividiendo, como lo observamos acá. El 3 está dividiendo. O sea que sale un tercio dividiendo, porque no va a salir el 3 solito y va a quedarse allá. Entonces sale un tercio. Este 3 que tenemos en esta posición multiplica al x cuadrada más 1. Y entonces nosotros es como logramos tener 3 por x cuadrada, 3x cuadrada. 3 por 1, 3. Finalmente observamos que la integral ya queda completa. Volvemos a retomar. U va a ser x cúbica más 3x menos 5. La n va a ser menos un tercio, que es lo que tenemos acá. Y la diferencial debe ser 3x cuadrada más 3 por diferencial de x, que es lo que ya se encuentra acá. Y el un tercio, que está fuera de la integral, aparece en el resultado también, ¿verdad? También aparece en el resultado. Muy bien. Entonces, nuestro resultado ahora va a ser un tercio por x cúbica más 3x menos 5 elevado a la menos un tercio más 1 entre menos un tercio más 1, tal cual como se hace en la fórmula que nos dice elevado a la n más 1 entre n más 1. Eso es lo que está sucediendo acá. Ahora, vamos a explicar esta fracción. El n más 1 está representado por menos un tercio más 1. Entonces tenemos que menos un tercio más 1 equivale a tener aquí menos un tercio más 1. Tendríamos que un entero tiene 3 tercios. Entonces tenemos menos un tercio más 3 tercios. Mínimo común es 3 y tenemos en los numeradores menos 1 más 3. Y menos 1 más 3 nos va a dar 2. Por lo tanto, el resultado de menos un tercio más 1 es 2 tercios, que va a ser el resultado del exponente. 2 tercios dividido entre 2 tercios, porque la fórmula dice a la n más 1 entre n más 1. Por eso es que también se divide entre 2 tercios. Finalmente tenemos que la única fracción que nos queda por resolver es un tercio entre 2 tercios. Recordemos que al tener un tercio entre 2 tercios, el 1 se multiplica por el 3, como lo estamos representando acá, 1 por 3, y el 3 que está aquí dividiendo se multiplica por este 2, como lo estamos representando acá, 3 por 2. Entonces, 1 por 3 entre 3 por 2, vemos que podemos simplificar el 3, porque 3 entre 3 va a dar 1 y finalmente nada más nos queda un medio, que es lo que tenemos acá. Este un medio salió de la simplificación. Un 3 multiplica y un 3 divide. Por eso decimos 3 entre 3, 1. Y nos queda como resultado un medio. Transformamos ahora el radical. El radical vemos que está elevado a la 2 tercios. Por lo tanto, la raíz resultante va a ser cúbica, tal cual aparece acá, una raíz cúbica. Y el radicando, que es x cúbica más 3x menos 5, va a estar elevado al cuadrado. Por lo tanto, el resultado de esta integral es un medio de la raíz cúbica
de x cúbica más 3x menos 5 elevado al cuadrado más c. No olvidemos de que todas estas integrales indefinidas al final hay que ponerles el término más c. Ahora vamos a explicar una integral que aparentemente por como está pudiéramos pensar que es u a la n. Pero si nosotros observamos el exponente fraccionario que tenemos aquí, ¿por qué digo el exponente fraccionario? Porque la raíz cuarta de x cúbica la vamos a transformar a exponente fraccionario. El exponente fraccionario de raíz cuarta de x cúbica se va a convertir en 3/4. Y observamos que tenemos el x cúbica multiplicado por 3/4, de tal manera que cuando multiplicamos bases iguales, en este caso, la base es x, una está elevado a la potencia 3 y otra está elevado a la 3/4. Entonces, cuando multiplicamos bases iguales, las potencias se suman. Por lo tanto, la suma de esta fracción de 3 más 3/4 va a ser igual a, convertimos el 3, lo vamos a convertir a cuartos, porque es el denominador. Entonces, 3 por 4, 12. El 3 entero se convierte en 12/4. Entonces tendríamos 12/4 más 3/4 nos va a dar 15/4. Por eso es que aquí la potencia resultante es 15/4. Pero aún así observamos que este término sigue estando en el denominador. No podemos aplicar la fórmula, que en este caso la fórmula propuesta para aplicar es la de x a la n. No la podemos aplicar tal cual como está, porque la fórmula es muy clara. Dice que x a la n multiplica a la diferencial de x. Y aquí el x a las 15/4 se está dividiendo a la diferencial de x. Por tanto, hay que pasarlo al numerador. Entonces, al cambiar al numerador, los exponentes cambian de signo. Observemos que aquí al pasar al numerador se vuelve menos 15/4. Entonces, la integral a resolver va a quedar de la siguiente manera. Integral de x a la menos 15/4 por diferencial de x va a ser, según nuestra fórmula, como estamos hablando de integral diferencial de x, la fórmula dice que va a ser x a la n más 1, menos 15/4 más 1 entre n más 1, entre menos 15/4 más 1. La resta de esta fracción es convertir el 1 a cuartos. Y observamos que un entero tiene 4/4, ¿verdad? Un entero tiene 4/4. Por lo tanto, el común denominador es 4 y en el numerador tenemos menos 15 más 4. El resultado va a ser menos 11/4. Por eso el exponente es menos 11/4 dividido entre menos 11/4, que es el n más 1. Lo último que tenemos que hacer, ahora sí, aquí es explicar qué está sucediendo con este menos 11/4 que está dividiendo. Está dividiendo el menos 11/4 a un 1 que hay aquí junto a la x, aunque no se vea. Entonces, la división de esa fracción sería 1 entre menos 11/4 va a ser igual a 1 entre 1, porque este 1 equivale a 1 entre 1. Multiplicando los extremos, 1 por 4 menos 4 y 1 por 11, 11. Este menos es como si hubiéramos dividido más entre menos, menos. Por eso el resultado es menos 11/4. Entonces, aquí el resultado menos 11/4 es esta expresión. Y la x que está con potencia negativa a la menos 11/4 pasa al denominador a potencia positiva. Observemos este cambio. Estaba en el numerador con potencia positiva, ¿verdad? Y pasa al denominador con potencia positiva. Perdón, estaba en el numerador con potencia negativa y pasa al denominador con potencia positiva. Transformando a radicales, este exponente 11/4 nos va a quedar raíz cuarta de x a la 11. Ese sería el resultado de esta expresión. Con esta explicación, jóvenes, esperemos, y yo creo que así será, porque ustedes son muy
aplicados y persistentes y perseverantes van a poder resolver los ejercicios planteados para esta semana.